Álvaro Ruiz. Con él vamos a hablar sobre la situación que en este momento está tensionando a dos regiones, más desde el lado de Santa Cruz, porque creen que van a perder una extensión territorial, y esto en puertas del censo. Ayer nosotros suponíamos de que están tratando de echarle sombras al censo. ¿Pensará lo mismo el viceministro? Viceministro, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio Dalenzi. ¿Cómo está? Rubén, Antonio, gracias por el espacio. Siempre es un gusto poder estar en su programa y conversar con ustedes. Comparto el comentario, Rubén, por la forma como lo plantea Santa Cruz. Cuando se habla de temas de límites, son temas muy sensibles que hay que dar información de la manera más responsable posible. ¿Por qué? Porque se habla de territorio, se habla de identidad, se habla de cultura, ¿no? Y se habla de población, ¿no? Entonces, lo dijimos en algún momento, o reprochamos la forma como lo plantea el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz. Es más, dijimos también que él está buscando echarle barro al censo, ensuciar este proceso censal por la forma como él lo indica. Hay temas muy puntuales que hay que aclararlos. Uno, Rubén, es que ni el gobierno nacional, ni el viceministerio de Autonomía, ni el Instituto Nacional de Estadística quiere quitarle territorio al departamento de Santa Cruz ni a ningún otro departamento. Y tiene que quedar nuevamente claro que el censo no define límites. El censo solamente cuenta qué cantidad de personas hay en el país y qué cantidad de viviendas existe. Hay mayor detalle en otros datos, pero básicamente los datos más importantes es qué cantidad de bolivianos hay en el país y qué cantidad de viviendas tenemos. Entonces, ahí lamentamos que el señor Svonko haya confundido, y nos preocupa mucho porque es un presidente de una asamblea. Él confunde dos normativas diferentes. Una, que es una ley que data desde el 28 de noviembre de 1914, que sigue vigente, y otra normativa que es un decreto supremo, el 50-50, que habla de límites naturales, o técnicamente conocidos como arcifinios, que no tenían conflicto y que los hemos trabajado desde el año 2022 hasta que hemos concluido el año pasado en la promulgación en el mes de octubre. Entonces, nos preocupa muchísimo cómo un asambleísta pueda confundir entre un decreto y una ley. Entonces, nosotros hemos recibido de buena manera que el gobernador de Santa Cruz en suplencia pueda decir hay que establecer mesas de trabajo, lo que quiere decir que hay que establecer diálogo. Y así lo ha manifestado el día de ayer. Le hemos recibido a una diputada, María René Álvarez, y nos hemos sentado y hemos explicado, y ella ha dicho hay que establecer mesas, porque no se olvide, es una ley, Rubén, Antonio, que es desde 1914, ¿no? Esta ley está vigente, es decir, que las autoridades en turno, desde el gobierno departamental, no han accionado para manifestar su preocupación, su no acuerdo con esta ley. Podían haber encarado las acciones. Ahora, uno puede decir, 100 años no han hecho. Ah, caramba. Lo que pasa es que también el tema de las autonomías, el gobernador Costas ha sido gobernador 15 años o 14 años. El gobernador Camacho, o ya pues en su gestión, él ha estado también un tiempo, ¿no? Y hoy lo ves vos al presidente de la Asamblea exigiéndole, ¿qué le dice? Gobernador en suplencia, vaya, haga algo. Y hubiera sido interesante que con el mismo énfasis le reclame al gobernador Camacho, pero no solo eso, sino que él podría, no se olviden ustedes, y tampoco se puede mentir en este tema, ¿no? Un año prácticamente él ha estado de gobernador.
porque él ha sido presidente de la Asamblea, él participaba en el gabinete, así lo mencionaron e informaron ellos. Entonces él, de alguna manera, un año, casi un año, justo cuando hemos construido el decreto 50-50, hemos estado trabajando esos temas. Entonces, sin duda es una acción para tratar de desestabilizar o echarle barro a este proceso censal, primero por la forma como lo plantea, buscando más conflicto que solución. Él habla de territorio, ¿no? Cuando vemos que en eso hay más claridad porque existe normativa vigente, y lo que sí hay que reconocer que esa población que está en ese lugar se siente más identificada con el departamento de Santa Cruz. Más que un tema de límites, podríamos decir que es un tema de identidad de la población que se siente. Conveni, dirá. Esa gente... En cuanto a los límites, hay mayor antecedente para el departamento del Beni, pero en cuanto a esa población, Antonio, ellos se sienten más identificados con el departamento de Santa Cruz. Así es. Los comentarios del gobernador del Beni dice, pues ellos los han atendido por varios años. Entonces, todo tiene una solución, Rubén y Antonio, si nos sentamos en la mesa y hablamos de este tema tan sensible de manera responsable. Hay que tomar en cuenta, obviamente, los datos, la historia, todos esos antecedentes, y también hay que tomar en cuenta la posición que tienen esta población, ¿no? Ayer leíamos un titular de un periódico cruceño, el diario El Deber, que decía: el viceministro Ruiz admite que Santa Cruz va a perder territorio. ¿Qué tiene que decir respecto de esto? Es que no es el viceministro Ruiz, es una ley que existe hace más de 100 años. Mi persona tiene 46 años y es hace 100 años que esta normativa está vigente. El tema es que estas autoridades, cuando tenían que accionar algo, tratando de tener un análisis siempre lo más equilibrado posible, uno dice, la ley tiene más de 100 años, pero las autonomías han comenzado a ir consolidándose hace 20 años, ¿no? Tomando en cuenta los 14 o 15 años que ha tenido Costas, más los 3 años de esta gestión, ya estamos casi llegando a los 20. ¿Por qué no han hecho nada? Bueno, muchos no le dan importancia a los temas de límites porque saben que son temas conflictivos y que les generan desgaste a las autoridades. A nosotros como autoridad conciliadora es natural, porque cuando se define el límite se establece una línea, es decir, se podría decir partimos, digamos, ¿no? Y eso al que siente que ha sido más beneficiado está contento y le podemos parecer un héroe, y al que no se siente contento, pues obviamente le parecemos un villano, ¿no? Entonces, es un tema muy sensible, muy delicado, que hay que encararlo, porque por seguir pateando el tema, cada vez no lo solucionamos. Y hoy, con estos datos, podemos tener un camino a solución. Si es que hay ese espíritu de diálogo, le aseguro que en una sentada de no más de 5 horas, sentamos y nos entendemos y le damos una situación. Pero cuando yo digo esto, puede ser que la gente viene y diga, pero no está respetando. No, vamos a respetar la ley, vamos a respetar otros antecedentes, ¿no? Y ese es el camino. Por eso valoro mucho que tanto, he escuchado también ayer otras declaraciones de otros diputados. Es más, hace algunos días he recibido en un espacio a estas autoridades orgánicas o dirigentes de piso firme que se sienten más identificados con Santa Cruz, y venían acompañadas de una asambleísta departamental, ¿no? Y le dije a la asambleísta, con todo respeto, señora asambleísta, usted es asambleísta departamental. Cuando usted se posesiona, jura cumplir y hacer cumplir la normativa vigente. Y si usted no está de acuerdo con esta normativa, ustedes tienen que tomar las acciones correspondientes, y no lo han hecho hasta ahora. Pero sí es muy fácil victimizarse y hacerse a los defensores del territorio, pero hay que mirar qué han hecho, si realmente han defendido o solamente han especulado con comentarios y protagonismo político. Viceministro, ¿de qué se trata el problema? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué área territorial está en riesgo o está en reparos de parte de las autoridades de Santa Cruz? Mira, a
hablemos específicamente, para evitar comentar de otras áreas, ¿no? Esta área de entre el departamento de Santa Cruz y Beni, y entre los municipios de San Ignacio de Velasco y Baures, ¿no? Tendrían que ahí es el problema, ahí es donde la gente dice no nos sentimos identificados con Beni. Vuelvo a repetir, este tema lo podemos resolver sentándonos y llegando a acuerdos entre las diferentes partes, porque ya se conocen las posiciones, ¿no? Obviamente el departamento de Beni dice, saben, yo quiero respetar la ley, y el departamento de Santa Cruz no compartimos esa ley, ¿no? Y sin embargo hay una población que es muy importante que sea censada, porque así lo necesita el país y el departamento, tanto de Beni como de Santa Cruz, ¿no? Entonces, siempre abiertos al diálogo. Obviamente, este diálogo, como nosotros somos autoridad conciliadora y recién nos han llegado notas de pedir establecer reuniones, vamos a hacer la convocatoria correspondiente a las diferentes autoridades. La diputada María René nos decía, podemos visitar al lugar, y yo le decía, les recomiendo que no. Primero hagamos un trabajo en un lugar intermedio entre las autoridades del Beni y las autoridades de Santa Cruz, y luego de eso, pues, podemos hacer el trabajo correspondiente. Pero para eso necesitamos que ustedes accionen, que ustedes, que son los que se sienten vulnerados, ¿no? Puedan hacer sus acciones correspondientes. Un ejemplo muy interesante, no sé si ustedes han acompañado las noticias de lo que ha hecho el gobernador del Beni el día de ayer. Él ha presentado una acción de inconstitucionalidad a una ley que establece establece los límites de un tramo que no le afectan al Beni, pero él dice, yo me siento vulnerado y hago mi presentación, ¿no? Eso es lo que debería haber hecho Santa Cruz. Nosotros nos sentimos vulnerados y eso es lo que queremos hacer. No compartimos esto y queremos hacer una conciliación, y eso es lo que deberían haber hecho, ¿no? Entonces, ese era el camino y no lo han hecho, y obviamente acercándonos al censo. Ahora, ¿qué es importante? ¿Tiene solución? ¿Podemos encontrar una solución? Sin duda. Es más, yo decía, no solamente es el tema del censo, porque ¿cuál es su enfoque de ellos? Y quiero recordar, cuando fui nombrado viceministro, tuve la primera entrevista, o entre las primeras, fue con ustedes. Y yo me acuerdo que dije, ¿por qué me acuerdo? Porque fui cuestionado por una persona y le dije, cuando dije, la gente, más que el censo, se enfoca ¿en qué? En la plata de coparticipación que va a recibir y en los curules municipales, departamentales y nacionales que puede tener. Y así está enfocado. Entonces, esta población es importante que sea censada. Luego, tenemos tiempo para hacer un trabajito con mayor tiempito hasta el mes de septiembre, y se puede hablar luego de la asignación. Es decir, ¿qué dicen ellos? Queremos que esa platita que ha venido llegando a San Ignacio siga llegando. ¿Podemos trabajar eso? Sí podemos trabajar. ¿En base a qué? A sentarnos y expresar la voluntad democrática